y damos gloria a Dios por eso. Así que, pastor, le vamos a ceder este tiempo para que usted traiga la reflexión bíblica y desde ya nos alegramos, le invitamos a los que están conectados que preparen su corazón para recibir esta reflexión, esta palabra de Dios a su vida. Sabemos que van a ser bendecidos y que van a ser impactados por lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gracias, pastor. Quiero comenzar dando gracias una vez más al Señor y por lo que ustedes están celebrando allá en los Estados Unidos. Sabemos que están celebrando celebraron el día de ayer, el Día de la Independencia. Sabemos que el 4 de julio de 1776 se reconoció como el día del nacimiento de la independencia americana. Y también hay que recordar que desde 1941, en esta misma fecha, el 4 de julio, es considerado como una fiesta federal. Dios bendiga a los Estados Unidos y a toda la diáspora hispana que vive en esa nación. El día de hoy quiero hablar un poco de Marcos capítulo 11, el versículo 24 al 26. El libro de Marcos capítulo 11, el versículo 24 al 26 dice la palabra del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Quiero hablar un tema que le he titulado El enemigo de la fe es la falta de perdón. El enemigo de la fe es la falta de perdón. No quisiera detenerme mucho en historias, pero quisiera ir puntualmente a la palabra. El obstáculo más grande de la fe es la falta de perdón. Jesús en este pasaje estaba hablando acerca de la fe. Él dijo en el versículo 22, tener fe, porque parece que ese día la lección para sus discípulos era la fe. Con esta palabra no les estaba diciendo a ellos, a sus discípulos, para que destruyesen higueras. Y vamos a la historia, dice, entonces Pedro, versículo 21, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué había sucedido para que esa higuera se seque? Pasando Jesús con sus discípulos, le dijo que quería comer fruto de esa planta. Y alguien se fue y dijo, Maestro, no tiene nada, no ha dado frutos. En Israel, las higueras producen entre septiembre y octubre. Y era los fines de marzo, casi iniciando abril. Y en esa época era imposible que las higueras tengan frutos. Y Jesús quería comer. Pero no tanto parece que la intención era que le traigan frutos, sino darles una lección a sus discípulos que cuán importante es tener fe. Les estaba diciendo a sus discípulos que ellos deben crecer, ellos deben anhelar conocer más de Dios. Tened fe en Dios. Con estas palabras no les estaba dando el secreto a sus discípulos para que destruyan higueras a su paso por donde ellos caminasen.
Les estaba dando la clave para vivir de tal manera que no les suceda lo que les estaba sucediendo a esa planta por no dar frutos. En el Evangelio de Juan dice que el Señor nos ha elegido para que vayamos y llevemos frutos y esos frutos permanezcan. Fe es crecer en Dios, es creerle a Dios, es confiar en su omnipotencia y en su absoluta bondad. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y en el versículo 23 de este pasaje dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esas preguntas resaltan del versículo 23. Para lograrlo, debo ser empoderado por la fe y por el Espíritu Santo. Debo ser empoderado por la fe y por el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debo ser empoderado por la fe y por el Espíritu Santo. Esta palabra empoderado es un verbo que procede del vocablo inglés empower y quiere decir ayudar a una persona a ser más fuerte y a tener poder, capacidad de defensa, resistencia, vigor, darle autonomía y facultad para realizar algo. Muchas veces he escuchado, hoy en día es muy común escuchar sobre la palabra empoderamiento. Entonces es una palabra inglesa que significa empower, poder, ¿no? Empower, empoderarse, que nos da fuerza, ayuda. Debemos obtener fe oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo se obtiene la fe? Oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, el versículo 17 nos aclara que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Jesús les estaba poniendo, para darles esa enseñanza de fe, un ejemplo en la higuera y también una montaña delante de ellos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Debemos obtener fe para poder lograr lo que Jesús está diciendo aquí. Este monte simboliza un gran obstáculo aparentemente inmovible, por cierto, imposible para un humano. ¿Quién en la historia ha podido decir a un monte o montaña o cerro, ve a otro lugar? Nadie. Pero Jesús lo está poniendo como un ejemplo. Este monte simboliza un gran obstáculo aparentemente inmovible. Para mover esta montaña, si es que así quisiéramos que sea, debemos estar seguros que es la voluntad de Dios que se va a mover. Hoy en día hay mucha gente que anda diciendo cosas y soltando muchas veces palabras
y no se cumplen. Vamos, a veces como profecías y todo lo demás. Y esto va generando algunas dudas, desconfianza y muchas malintencionadas críticas en algunos. Para mover esa montaña debemos estar seguros que es la voluntad de Dios que se va a quitar. Esto también representa a grandes problemas en nuestras vidas. Muchas montañas fueron puestas delante de nosotros para despertar valor, decisión, fortaleza, fe, obediencia a la palabra de Dios. Hay montañas que son y obstaculizan, un ejemplo, el desempeño de nuestra vida espiritual, generan dudas, desconfianza. Hay montañas que se presentan delante de nosotros con, un ejemplo, con enfermedades, con falta de economía, con problemas en el trabajo, con problemas en la ciudad, con problemas en diferentes formas. Pero Dios permite los problemas. Vayamos a un ejemplo bíblico. En el caso de Job, Dios permitió que Job sufriese todo lo que pasó. Perder sus bienes, perder sus hijos, perder la esposa y estar totalmente enfermo al borde de la muerte. Pero Job nunca, dice la Biblia, perdió su integridad, porque era un hombre justo, correcto, temeroso y apartado del mal. Un hombre que le creyó a Dios sin tener las ayudas que usted y yo hoy en día las tenemos. Sin tener todos los libros, los escritores y todo que nos inspiran a tener fe y a creerle a Dios. Pero él le bastó creer a Dios mirando la hermosura, la belleza de la creación, de la naturaleza, y aprendió a oír en su corazón la voz de Dios. Él le creyó a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si hay montañas en estos días delante de nosotros que están obstaculizando, ¿qué actitud tomar? Dice, pedir en oración. Dice el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué actitud tomar? Un ejemplo, creer con fe que lo que vamos a hacer en Dios, creerle al Señor que vamos a ver su mano trabajando en favor de nosotros, removiendo los obstáculos, removiendo las dificultades, removiendo toda montaña que pueda estar deteniéndonos en nuestro avance si somos fieles al Señor. Dios es bueno. En los dos versículos que vamos a ver a continuación, el Señor dijo que el más grande enemigo de la fe es la falta de perdón. Muchas cosas no se solucionan en nuestras vidas. Muchas montañas, refiriéndome a problemas, no se mueven o no se solucionan en nuestras vidas por este requisito, la falta de perdón. La falta de perdón ha hecho que muchas veces nos enfermemos. La falta de perdón ha hecho muchas veces que vivamos vidas derrotadas. La falta de perdón ha hecho muchas veces que vivamos vidas tristes. La falta de perdón ha hecho que muchas veces nuestras familias sufran las consecuencias. Nuestros hijos, nuestra descendencia pierda esa bendición que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que nuestra descendencia será bendita después de nosotros. Nuestra descendencia será próspera después de nosotros.
No significa que nosotros no vamos a disfrutar de esa bendición. Sí, las vamos a disfrutar, pero nuestra descendencia será mucho más bendecida, empoderada por la gracia, por la obediencia de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Jesús dijo, si tienes algo contra alguien, entendamos esto. Si tienes, aquí resalta esta expresión, si tienes, esto aplica a guardar rencor contra alguien en nuestros corazones. Si guardamos rencores, amarguras en nuestros corazones, será la montaña más grande e imposible de moverla. ¿Por qué? Porque es un obstáculo. Es como un ídolo plantado en el corazón que no permitirá el resplandor de la luz del evangelio en nuestras vidas. Y aún conociendo muchas veces la palabra de Dios. Si tienes algo contra alguien, esto implica guardar amargura, rencores, resentimientos en nuestros corazones contra alguien. El guardar rencor en nuestros corazones es una mala decisión personal. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 15, el capítulo 12, el versículo 15, dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 15, dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura esto estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces no es una buena decisión guardar amargura porque va a echar raíz y una plantita que comienza a echar raíz va a crecer. Y cuando crece, se hará un árbol frondoso y esa amargura hecha un árbol frondoso en nuestras vidas será el obstáculo más grande que no podamos mover para ver la gloria de Dios, la bendición del Señor. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para distraernos, para desanimarnos, para desconectarnos del propósito del Señor y para apartarnos de su gracia. Tengamos cuidado con esto. No es bueno guardar nada de rencor, amargura, enojo, ira en nuestros corazones. Nos va a distraer de los planes, de los propósitos de Dios. Nos va a desanimar de servir con ánimo pronto, con voluntad, con amor. Nos desconectará de los propósitos de Dios. Y nos apartará, por cierto, de la gracia de Dios. Y quiero terminar hablándoles dos cosas en esta tarde. El perdonar es una responsabilidad. El perdonar es una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo le toma lidiar a usted con las ofensas y la falta de perdón? ¿Cuánto tiempo le cuesta a usted tratar de perdonar? Si alguien le ofende, perdona. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Y yo le voy a decir que
Y permíteme contarle tan rápidamente esto. Dios me enseñó a perdonar en una forma singular. Mataron a mis 2 hermanos en un atentado subversivo. Y sabe, al mes de lo que sucedió ello, una joven llegó pidiendo consejos en la iglesia. Y esa joven empezó a contarme las atrocidades que hizo durante su trayectoria en ese grupo subversivo. Y me dijo, acabo de asesinar a los 2 hermanos Santa María. No usó la palabra asesinar, usó la palabra ejecutar. Y ella no sabía que yo era hermano de aquellos 2 chicos que ella había aniquilado. Cuando le dije que eran mis hermanos, ella quiso salir volando, si es posible, de presencia nuestra. Y mi esposa la tomó en sus brazos y yo salté con una furia hacia ella. Y cuando la tomé, yo sentí un amor profundo que solo Dios pudo hacer eso en mi corazón. Ahí aprendí a perdonar. Y no solamente eso, te digo delante del Señor, que yo le tuve todavía 10 días en mi casa, dándole comida, ropa y dinero después para que pueda viajar. Eso fue un testimonio grande para mí. Y uno de mis sobrinos, hijo de mi hermano, eso sucedió en el año 90. Todos se enteraron que yo sabía quién había hecho eso, pero nunca quise decir para que nadie cobre venganza. El año 2014, este chico recién me perdonó. Después de 14 años de odio, de rencor que me tenía, me perdonó cuando él aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amigo, ¿cuánto tiempo te cuesta? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para perdonar? No dejes pasar mucho tiempo. Si alguien te ofende, perdona. No guardes rencor por mucho tiempo. Vamos a tener muchas veces ese sentimiento de odio, de rencor, de molestia y por alguna cosa. Pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. No guardes rencor. No dejes dominarte por el odio y la venganza. Efesios 4, 26 y 27 nos habla sobre ello. Si usted quiere conocer un poquito sobre la historia que te compartí, puedes adquirir este libro. Está distribuido ampliamente en Argentina. Este libro dice, los héroes no se han extinguido, escrito por la pastora Lidia Masalica. Ella me pidió que escribiese una parte para que pueda ir en este libro y ahí está plasmado parte de lo que significa el perdonar. Hermano y amigo, no te dejes dominar por el odio y la venganza. El perdón es tu responsabilidad. El perdonar es tu responsabilidad. Es como llamar la bendición a mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Y en segundo lugar, una vida sin rencor es de mucha bendición. Una vida sin rencor es de mucha bendición. Podrás dormir plácidamente, podrás caminar plácidamente, podrás sonreír sin ningún problema, podrás compartir con la gente sin temores. ¿Por qué? Porque has aprendido a vivir con esa bendición de ser perdonador, de tener un corazón perdonador. Aun cuando duele, aun cuando cuesta, y cuesta mucho. No es fácil ser criticado, no es fácil ser calumniado, no es fácil ser muchas veces agredido. Pero qué hermoso es saber que si perdonamos, tenemos el perdón de Dios. Y mira lo que dice el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Un ejemplo en la Biblia hermoso de perdón está en la historia de José. José, un chico que creció con todo el amor de sus padres, pero fue envidiado por sus otros hermanos, fue vendido por sus hermanos. Y cuando estaba en Egipto, fue calumniado por la mujer de Potifar. Fue enviado a la cárcel y en la cárcel, por su fidelidad, por no ser rencoroso, por no guardar amarguras en su corazón, en su vida, por tener una vida libre, agradable delante de Dios. Dios lo bendijo y lo sacó para interpretar el sueño del faraón. Ustedes saben la historia. Y después que interpretó el sueño del faraón, el faraón dijo, no voy a encontrar un chico más sabio como este. Y le puso a él para que por su palabra se gobierne en Egipto. Faraón le dijo, yo seré mayor que tú solamente en el trono. Esto está en el capítulo 41, el versículo 37 y los capítulos siguientes del libro de Génesis. Amigos, quiero que entendamos que si guardamos rencor, amargura, enojo, falta de perdón, deseos de venganza en nuestras vidas, nos secaremos como esa planta de higuera. No, nunca daremos frutos. Nunca seremos plantas fructíferas. Tendremos seguramente muchas hojas y muy verdes, pero nunca frutos. No necesitamos tener muchas hojas. No necesitamos ser tan grandes o árboles muy grandes. El Señor está buscando frutos. Yo les he elegido a vosotros para que vayan y lleven frutos y esos frutos permanezcan. Dejemos la amargura, dejemos el resentimiento y comencemos a servir al Señor. Conozcamos a ese Dios de perdón, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. Conozcamos a ese Dios maravilloso que tuvo que dejar su trono para venir a morir en la cruz y pagar el precio de nuestras rebeliones. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aprendamos a perdonar, perdonemos, no importa cuál sea el daño que nos hayan causado. Me pasaría horas diciéndole, contándole experiencias, pero no da el caso. Quiero animarte, solamente sea grande la ofensa o pequeña, perdonemos. Y aún si la otra persona no quiere reconocer, es tu responsabilidad, lo hemos dicho. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad perdonar. Y si usted tiene que pedir perdón, hazlo. Si tenemos que pedir perdón, debemos hacerlo. Porque no depende del otro, depende de nosotros. ¿Quieres vivir una vida libre? Perdona. ¿Quieres disfrutar del poder del Espíritu Santo? Perdona. ¿Quieres tener esa vida empoderada de fe y del Espíritu Santo? Perdonemos. Perdonemos. Y hemos visto que empoderar significa ayudar, darle fortaleza, darle motivación. Te animo, querido hermano. Te animo, querida familia, en la fe. Aprendamos a perdonar. Que ese obstáculo tan grande llamado odio, enemistad, pleito, ira, venganza, rencor, se va a mover por más grande que sea en el nombre de Jesús cuando decidimos
perdonar. El perdonar trae bendición a nuestra familia. Yo quisiera en esta tarde, si es posible, hacer una oración con cada uno de ustedes que están conectados. Yo no sé a quién quiso hablar el Señor. Yo estuve orando a Dios para compartir una palabra desde el momento que el pastor me habló. He preparado mensajes. Anoche trabajé mucho. Tengo otro mensaje que voy a predicar esta noche. Yo dije, Señor, ¿qué hablo? Y en mi mente resonaba esta palabra, el perdón. Si hay algo que debes hacer, querido hermano, que debo hacer personalmente, es perdonar. No importa cuál sea. Hemos visto ejemplos y problemas estos días a nivel del mundo por la muerte de un chico Floyd. Y muchos insultos y muchas cosas. Pero me gustó que alguien, su hermano personalmente, dijo, es momento de perdonar. Amén. Me gustó, ¿verdad? Estuve siguiendo todas esas noticias y me gustó cuando su propio hermano dijo, es momento de perdonar. No es tiempo de odio, no es tiempo de esto. Querido hermano y amigo, perdonemos. Y el Señor dijo, si perdonamos, Él nos va a perdonar también. Amén. Cierra tus ojos y dígale, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Ayúdame a tomar decisiones sabias y a perdonar a aquellos que me han ofendido. Yo también declaro perdón, oh Dios, para ellos. Y pido perdón también a aquellos que les hice daño. Señor, tú eres bueno. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Aleluya, qué bendición, pastor. De verdad que cuando hablamos del perdón, lo que me impactó más de lo que usted acaba de decir es que el perdón es mi responsabilidad, no de la otra persona, sino mía. Así que yo tengo que hacer, como dicen por ahí, mi diligencia de perdonar a aquel que me ha ofendido. Y es como hemos titulado este domingo, Celebrando la Libertad. Y podemos decir que el perdón es aquello que nos ha libertado del pecado y que nos libra del resentimiento, del odio, de la amargura. Y qué bendición, pastor. De verdad, sus palabras han impactado mi vida y han sido de bendición para mí personalmente. Amén. Como dijo el pastor, perdonar es una bendición. Tenemos que tomar esta palabra muy personal. Y aquí dice doña Luz, dice, yo en particular le pido a Dios que me ayude a perdonar, aunque sé que perdonar es sanar. Me cayó como si fuera a mí que me estuvieran predicando. Amén. Y yo sé, Pastor Santa María, que esta palabra ha sido de bendición para cada uno que la escuchamos. Y yo sé que Dios estuvo y está trabajando a través de esta palabra de perdonar, porque a veces tendemos a cargar tantas cosas en nuestro corazón y decidimos de tomarlo tan personal, y Dios nos quiere hacer libre a través del perdón, quitarnos esa carga de encima, quitarnos ese resentimiento que produce angustia, que produce ansiedad, que produce depresión en la persona, que produce que tu mismo cuerpo reacciones a enfermedades. Y hoy el Señor le está hablando a aquellos que están escuchando, y usted sabe que esta palabra es para usted. Tome esto muy personal. Hoy es el día donde Dios quiere libertarte, que tú digas, Señor, yo sé que me hicieron daño, pero decido de soltar y perdonar a aquella persona que me hicieron daño, a aquella persona que quizá, como el pastor Santa María estuvo diciendo de sus dos hermanos. Es fuerte poder procesar eso, de tener la persona como quien dice que liquidó a tus dos hermanos. No es fácil, pero Dios
puede darte la fuerza de poder perdonar. Dios es el único que nos da la fortaleza de poder perdonar, aún como quien dice las cosas más fuertes, la traición más grande que tú pudiste experimentar. Amén. Con Dios, tú puedes lograrlo. Y en esta tarde Dios te está dando la libertad a que puedas perdonar. Amén. Así es. Y de verdad que si hay alguien que está conectado con nosotros y no conoces del Señor, el inicio del perdón empieza recibiendo a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Como decía el pastor Samuel, él decía que su sobrino por 14 años estuvo con ese resentimiento en contra de él, pero cuando vino a Cristo, la clave está en venir a Cristo, la clave está en recibir a Cristo. La clave está en primero nosotros ser perdonados por Cristo. Y es de ahí cuando nosotros tenemos la capacidad, esa fuerza para perdonar. Y si hay alguien que está conectado con nosotros que no conoce del Señor o se ha apartado de los caminos del Señor porque tiene resentimiento, porque tiene traición, porque se ha sentido abandonado, hoy es el mejor día para volver a Cristo, para darle tu corazón a Cristo, para que Él comience a trabajar y a producir ese perdón que uno puede después darle a otro. Porque primero uno tiene que ser perdonado. Yo voy a invitar, pastor, que sea usted que haga la oración de fe por si hay alguien que nos está escuchando, que quiere recibir a Cristo, que quiere recibir el perdón de sus pecados. Correcto. Correcto. Vamos a hacer esta oración. Amén. Amigos, si usted ha sido tocado, o hermanos, si usted ha sido tocado por esta palabra, bien claro dice: si vosotros no perdonáis sus ofensas a las otras personas, tampoco Dios te perdona. Amén. Es una decisión de usted. Amén. Hagamos esta oración. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Me rindo, Señor, a ti, pidiéndote en primer lugar perdón de mis pecados. Perdón por haber guardado amarguras, enojos, deseos de venganza en mi corazón. Tú has pagado por toda esa deuda tan grande que nunca lo hubiese podido pagar. Lo pagaste con tu sangre, con tu vida en la cruz del Calvario. Ahora me rindo a ti y te invito a entrar en mi corazón y a sacar todo lo que no sirve y a hacer tu trono en ese lugar. Estoy seguro que con tu ayuda aprenderé a perdonar a los hombres sus ofensas. Te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Te invito a vivir y a hacer tu trono en mi corazón. Quiero ser tu hijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Así dice tu palabra, Señor. Amén. Me considero, Sí, Señor. me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme, por ayudarme. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Así que si tú hiciste esta oración, por favor, conéctate con nosotros. Nos gustaría saber, busca una iglesia, congrégate. Bienvenido a la familia de Cristo, a la familia de la fe. Así que busca una iglesia, congrégate, sé partícipe de una familia de la fe a donde quiera que estés.